Buenas noches, mi nombre es Juan Camilo Rubio y este es el trabajo de entrevista a un experto. En este caso tenemos a dos expertas en rugby acuático. Subacuático, perdón, rugby subacuático. ¿Me regalas por favor tu nombre? Mi nombre es Liliana Díaz. ¿Desde hace cuánto practicas rugby? Practico rugby subacuático hace 25 años. ¿Y qué rol ocupas o...? En este momento soy la capitana del equipo de mi club, que se llama el Club Orcas. Nosotros somos el club campeón de Colombia. Y en la posición que juego es en la defensa. En la defensa. Te hago unas preguntas. Vamos aquí y aquí tenemos a Claudia Saldarriaga. Claudia Saldarriaga. ¿Desde hace cuánto practicas rugby? Desde hace 27 años y medio. 27 años y medio. Bastante. Bastante. ¿Y qué posición ocupas? Bueno, en este momento yo soy la presidenta del Club Orcas, que es el club campeón de Colombia, y a nivel mundial también somos campeones en la categoría masculina. En la categoría femenina ocupamos el tercer puesto, con un nivel muy parejo entre el 1, 2, 3. O sea, en cualquier momento vamos por ese primer puesto, en cualquier momento di tú en este noviembre. Y juego de delantera o de portera. Puedo ocupar cualquiera de los dos roles. Listo. No sé cualquiera de las dos que me podría explicar los roles del rugby. Bueno, en rugby hay unos roles muy definidos en la defensa. Está el portero, está el defensa y está el robabalones o el medio. Sus posiciones, el nombre habla por las propias posiciones. El portero está encima de la portería tratando de que el balón no ingrese a la portería. El defensa está en la parte de abajo de la portería para que no se acerquen el portero por abajo, y el robabalones está en la parte de arriba para que no se acerquen por la parte de arriba. Es un deporte de contacto, entonces en algún momento vamos a estar todos en la misma parte. Pero en el ataque todos tenemos la obligación de atacar, no importa qué rol ocupes. Eso sí. Entonces, lo que nos obliga a tener unas transiciones de ataque a defensa muy organizadas y un apoyo muy importante en la transición de defensa hacia el ataque para no perder personas que sumen en el ataque. Claro, es un tema muy estratégico. ¿Qué es el rugby subacuático? Bueno, el rugby subacuático es un deporte, pues como su nombre lo dice, subacuático, pertenece a las actividades subacuáticas. Es un deporte, es el único deporte que se juega en 3 dimensiones. Jugamos 12 contra 12, pero en el agua solo se juegan 6 contra 6. Y esos 6 se intercambian con los 6 de afuera, muy similar al polo, al waterpolo. Pero lo hacemos como libremente cuando nos cansemos, cuando pues igual tenemos un ritmo muy regulado, ya muy conocido entre nosotras, y nos estamos intercambiando, adentro, afuera, adentro, afuera. O sea, es uno adentro, se cansó, sale, releva al otro. Sí, casi son siempre de la misma posición, un portero adentro y uno afuera, se relevan. ¿Y en qué consiste esta práctica? Bueno, el objetivo es meter el balón en el arco contrario, ¿sí? Y anotar gol. Lo jugamos en 2 tiempos, casi siempre de 12 minutos. En esos 2 tiempos, bueno, el que anote más goles es el ganador. ¿Listo? ¿Quién de las dos sabe dónde nace el rugby o qué rumores conocen? El rugby nació en Alemania hace más de 50 años, 52. Creo que es. Lo que pasa es que la pandemia nos cambió un poquito las celebraciones de los torneos. Pero hace más de 50 años nace como un deporte que se inventaron la armada alemana para que sus buzos y sus mariners, pues marinos, eso, tuvieran como estado físico y no lo perdieran durante la época del invierno. Entonces ellos empiezan creando unas reglas pues muy distintas con las que actualmente se están jugando. Fue creciendo y fue llevándose a otros países, más que todos nórdicos. Empezó primero en Alemania y luego subió pues a Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca. Y el primer mundial se realiza en 1981 en Alemania. ¿Listo? De ahí, no me preguntes por qué llegó a Colombia, pero llegó a Colombia a finales de los 80 y empezaron a jugar pues primero en Cali, luego vinieron a Medellín. En Medellín empezaron a crear pues como un equipo que el primero fue Scuba, luego Scuba invitó a Orcas, que era un club de buceo,
a que creara el rugby subacuático. Empezó inicialmente como un deporte netamente masculino, lo practicaban los hombres de buceo, los hombres de orcas y los hombres de scuba, y ya la primera vez que Colombia fue a un mundial fue en 1991, que fue en Dinamarca ese mundial. Quedamos de volver. Quedaron de volver. Sí. Pero nos trajimos el siguiente mundial para Colombia y ese fue en Cali. El quinto mundial se realizó en Cali. Y se realizó, o sea, un mundial de los de rugby se realizó aquí en Colombia, sí, en Cali. Van 2 mundiales que se realizan acá. Oh, qué chévere. El máximo exponente en el rugby. Pues yo creo que es complicado decir este personaje es el, pues como el más reconocido en el rugby, cuando el rugby es uno de equipos. ¿En Colombia? Ajá, puede ser en Colombia o en el mundo. Una persona como que ustedes digan. Pues creo que en ese momento el entrenador del equipo masculino de nuestro club es una persona como muy influyente en el medio, pues porque llevó al club a ser campeón mundial y también llevó al equipo nacional a ser campeón mundial de naciones. Aparte de eso, pues él se llama Samuel Gaviria. Aparte de eso, él es un estudioso pues como del movimiento, de la biomecánica, de la educación física, de todo lo corporal. Entonces él ha dedicado como toda su academia a estudiar el rugby, pues y ha hecho muchos aportes a este deporte. Entonces creo que en ese momento pues él es una persona como muy reconocida y que pues ha mejorado mucho el deporte. Entonces, ¿cuándo fue la primera vez que compitió Colombia como tal en un mundial? En masculino en 1991, en femenino en 1995, y de ahí hemos participado en todas las justas, pues en todos los campeonatos mundiales con 2 equipos. ¿No ha habido nunca una falta de Colombia después del 90? No ha habido nunca una falta de Colombia. Es una situación extraña, porque el deporte, pues como les contamos, se desarrolló mucho en Europa y en América se desarrolló en Colombia. ¿En Colombia? En Colombia. Solo en Colombia es como el... Sí. Poco a poco hemos tratado de trasladar pues como la presencia del rugby a otros países. Hubo un amague de selección en Perú, luego hubo en Venezuela, con la situación política se desvaneció esa delegación. Algunos venezolanos migraron a Chile y en compañía de unos colombianos también están tratando de formar, pero todavía no está suficientemente fuerte. En México también hay una colombiana que está creando pues como el equipo, también está en desarrollo, muy incipiente, y también colombianos llevamos el rugby a Estados Unidos y a Canadá. Allá ya se estableció y ya pues digamos es mucho más estable el proceso, ya hay torneos, ya se juegan las copas. De hecho, el próximo mundial, que es el año entrante, se va a realizar en Canadá. En Canadá. Lili, cuéntame un poquito tú de las reglas. ¿Qué es eso que se puede y no se puede hacer en el rugby? Bueno, así como general, porque son muchas. Lo que más se prohíbe hacer en el rugby es sujetar o coger al otro jugador sin que tenga el balón. Cuando no tenga el balón no podemos sujetar, no podemos agarrar pues a la otra persona de ninguna parte de su cuerpo, sería una falta, ¿cierto? Tampoco podemos agarrar en ningún momento los equipos de los otros jugadores, las aletas, la careta, el snorkel, el vestido de baño. Eso también es falta. Cualquier movimiento que se vea como violento, que pueda dañar al otro jugador, también se considera falta, es una falta grave. ¿Qué más, Clau? Lo que más se cuida es en la cabeza y el cuello. Cuando es el tema de juego violento se cuida mucho cuando agarramos del cuello, encuellar o de pronto pegar con la aleta que sea como talonazo. El puño. Cuando así sea que vas a quitar el balón con un puño, pues si no le pegas al jugador sino al balón, eso también se considera pues como juego violento. Entonces es falta. Esas es como las más destacadas, es que se repiten más. ¿Y qué técnicas son como las únicas del rugby subacuático? Los gestos. Bueno, nosotros los gestos para meter goles varían, o sea, los jugadores desarrollan sus estilos y más que es un deporte de contacto, entonces él se presta mucho para jugar a la fuerza. Entonces, cuando los jugadores son más grandes, aprovechan más como su masa y su fuerza para meter los goles como sin
ser tan técnicos, no es tan necesario, pero cuando los jugadores son más pequeños, más delgados, sí necesitan ser muy técnicos y realizar diferentes gestos pues para poder ejecutar y meter el gol. De todas formas, grandes o pequeños, todos ejecutamos pues, la técnica para meter gol, que la llamamos el envión, y hay varias formas de hacer envión. Hay unos que casi siempre apoyándonos en el piso para hacer pues una palanca, empujar al portero y meter el gol. Ese es como el que más se usa, lo usan deportistas grandes y pequeños. También se puede agarrar al portero, sacarlo de sí, la yo por ejemplo cancha, en uno que otro video llegaba a ver cómo se posicionaban debajo de él y lo empujaban para sacarlo de ahí y poder introducir el balón. Eso es un deporte de contacto, entonces podemos agarrar, podemos empujar, podemos jalar, siempre y cuando tengamos el balón. Siempre y cuando tengan el balón, o sea, si no se tiene... Falta. Sí. Hay una técnica que me gustaría pues como contar porque fue desarrollada acá por Samuel. Por Samuel. Sí, tratando de compensar la diferencia de estatura, peso y masa de los jugadores colombianos versus los jugadores europeos. Entonces él desarrolló un juego donde en vez de imprimirle fuerza, le imprimió velocidad. Y jugando a través de la velocidad logró un desgaste en el equipo de mayor masa y mucho más pesado, que le permitía al momento de atacar a los jugadores ser muchísimo más contundente. Ahora nuestros jugadores pues siguen teniendo la misma. Pero continúa contando la técnica. Bueno, entonces actualmente nuestros jugadores colombianos hemos hecho un gran trabajo en mejorar la fuerza y la masa muscular. No podemos cambiar la genética, entonces la talla todavía nos pesa, pero la técnica desarrollada por Samuel nos ha permitido pues tener unos resultados muy positivos, tanto de ser campeones mundiales de clubes como campeones mundiales de naciones. La evolución del deporte en general, ¿cómo lo han visto? O sea, ¿cómo ha sido a nivel global o a nivel de Colombia? Ha evolucionado mucho, ya salió de los países europeos y ya tenemos en los 4 continentes, en 5 porque Sudáfrica alguna vez jugó presencia del rugby subacuático. Entonces ya hay equipos en Asia, hay equipos en África, pues obviamente en Europa, Australia y nosotros pues en América, ¿cierto? Entonces digamos que hemos evolucionado mucho. Los colombianos somos muy responsables de esa evolución porque a donde vamos, si alguna vez jugamos rugby subacuático, en Colombia, a donde vamos, queremos montar nuestro club, entonces hemos ampliado muchísimo la presencia y yo diría que en este momento Colombia es un referente, somos un país a seguir por los resultados que hemos obtenido últimamente. La palabra Colombia como potencia, si quieres Lilito me la explicas. Colombia como potencia en el rugby, ¿por qué? Bueno, Colombia se ha convertido en un referente, como dice Clau, por el estilo de juego que tenemos y porque ese estilo de juego es tan único que también nos ha llevado pues como a ser exitosos en la parte deportiva en tema de resultados. Ahorita mencionábamos que la velocidad para nosotros es muy importante y el juego nuestro es de velocidad, también por la diferencia pues, de la talla. Quisimos compensar con ese lado la velocidad de nuestros cuerpos y la velocidad en que movemos el balón. Nosotros venimos implementando ese juego pues ya hace unos años y nos ha llevado pues a podium casi pues todos los torneos internacionales que hemos estado. Las mujeres hemos sido terceras muchas veces, una vez quedamos de campeonas mundiales de clubes en el 2010 y esa vez fue que dijimos nosotros, wow, sí lo podemos, pues sí tenemos mucho potencial para este deporte. Fue la primera vez que participamos en ese campeonato y quedamos de primeras, y pues fuimos con 0 expectativas. Entonces desde ese momento dijimos, bueno, lo podemos hacer, a pesar de que no somos como ellos tan grandes, porque uno tiende pues a compararse. Claro. Dijimos, lo podemos hacer y podemos ser también un referente mundial para este deporte. Entonces tenemos un estilo de juego muy diferente y es un estilo de juego que funciona y fuera de eso pues tenemos el sabor. El sabor, sí. Ese sabor. Si les digo 2019, ese campeonato que tuvieron, ¿Qué se te viene a la cabeza de lo primero que se te viene en el 2019? No, a mí como pues autorrealización. Autorrealización. Sí, a pesar que nosotras quedamos terceras, que fue el mismo puesto que teníamos antes, estuvimos súper cerca de que, pues de al menos disfrutar el primer lugar, porque en la semifinal nosotros nos cruzamos con Noruega, que fue el campeón mundial,
y perdimos en ronda de penaltis, o sea, estuvimos a un pelito de meternos en esa final. Ronda de penaltis, ¿cómo así? ¿Hay un tiempo extra en el deporte o...? Sí, nosotros quedamos empatados, cuando quedan empatados se va a un gol de oro, ¿cierto? Que meta el gol, Último gana. gol gana, Sí. básicamente. Ninguno metió gol, entonces ahí fuimos a ronda de penaltis, entonces cobramos creo que como 5, Sí, eso fue no, un montón de ronda de penaltis, penaltis sí, porque toca, lo extendido. metíamos, lo tapábamos, lo metían, lo tapaban y así. Y bueno, ahí fue donde lamentablemente perdimos, Perdieron. pero para el año entrante vamos a quedar campeones. Esa es la actitud. Pero me comentabas que quedaron de tercer campeón, en tercer lugar. Ah, bueno, sí. Nosotras quedamos en tercer lugar, pero nos fuimos pues como con esa sensación de campeonas. Claro, estuvieron. Y los hombres quedaron de campeones mundiales por primera vez en toda la historia. Entonces ese torneo pues para nosotros como país fue pues un orgullo, súper claro. importante. Sí. Yo quiero decir algo respecto a ese torneo, porque yo he hablado a la gente y le digo, miren, es que lo importante es jugar bien. Yo he ganado jugando bien y he ganado jugando mal. No es lo mismo. Y he perdido jugando bien y he perdido jugando mal. Tampoco es lo mismo. Ese tercer puesto, o sea, esa semifinal la perdimos jugando muy bien. Cuando uno sale y mira a la otra y dice, ¿qué nos faltó por hacer? Nada. Todo lo hicieron bien. O sea, lo hicimos con todo el ánimo, con toda la energía, con toda la potencia, muy enfocados. Y yo creo que eso, cuando uno es capaz de separar el resultado final con la capacidad de juego, crece uno muchísimo como deportista. Entonces, para mí, Lili dice autorrealización, para mí es un entendimiento del deporte nivel superior. Qué bonito. ¿Y aquí en el club de pronto hacen reclutamientos de personas o cómo dan a conocer el deporte de pronto aquí? Bueno, nosotros tenemos un semillero, empezamos con semillero de niños, esa es otra cosa que nos diferencia a nivel mundial. Nosotros empezamos con el semillero de niños de 4 años hacia adelante, donde más que enseñarles a jugar rugby subacuático, lo que les enseñamos es a disfrutar el mundo subacuático. Entonces juegan triqui bajo el agua, vienen con los papás y hacen ejercicios con los papás, o sea, un espacio recreativo que les muestra a la gente esta alternativa. Ya ellos van pues como desarrollando habilidades subacuáticas y ya pasan pues como al semillero ya de grandes, donde ya sí está estructurado paso 1, paso 2, paso 3 con 6 niveles. Y quienes logran superar los 6 niveles y quieren ya pertenecer al club Orcas, entonces ya se registran con nosotros y hacen parte del club. Digamos que esos son una fase de reclutamiento. Y la otra es el voz a voz, contarle a la amiga, contarle, ven, se puede, te invito a que conozcas el deporte, porque realmente es un deporte poco conocido y es algo difícil pues como reclutar, sobre todo mujeres. O sea, es mucho más fácil hombres hacer un deporte de contacto, el hombre se engancha más fácil. Pero igual nos han visto como ya hemos generado como una presencia y ya tenemos como una recordación, y creo que nuestra marca, pues hablo muy orgullosa de la marca Orcas, ya tiene una presencia dentro del mundo subacuático y ya un poquito más fuera del mundo subacuático. Como deportista, ¿qué nos puedes compartir al respecto? Bueno, para mí ese campeonato también fue un reto. Nosotras hicimos un proceso de selección muy largo, creo que de mucho agotamiento, y pues estar allá al final con el equipo que consolidamos fue como muy gratificante, porque no fue fácil como combinar las deportistas de diferentes regiones con personas que uno de pronto casi nunca jugaba. De repente nos tocó fusionarnos y hacer pues como sacar lo mejor de cada región y conformar el equipo. Entonces fue muy retador para nosotras, pero fue muy chévere. O sea, nosotras logramos como encontrarnos en ese punto donde todas queríamos lo mismo, y tuvimos pues ese campeonato tan chévere en el que pues yo creo que dejamos una huella. Lo femenino sí, pues sí, que el claro. masculino obviamente dejó la huella Pero no. con un trofeo de campeón, pero nosotras también. Nosotras yo creo que para el año entrante hay mucha expectativa sobre qué vamos a llevar y sobre qué puesto vamos a coger. ¿Alguna recomendación del rugby subacuático? Que lo conozcan, que una Que vez que lo vengan. conozcan se enamoran. Se enamoran del deporte. Que bienvenidos, vengan todos a jugar rugby, es súper chévere, es un deporte raro, es un deporte súper adictivo y no es fascinante. Pueden verlo
Estamos en YouTube. Bienvenidos. Muchísimas gracias por esta entrevista. Muchas Gracias. Feliz a de conocer ustedes. otro deporte, pues no, es muy exótico, y de conocer a las personas que lo ejercen de esta manera. Muchas gracias.